centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso. ¿Y qué más era Cornelio? Y temeroso de Dios con toda su casa. Ahí hay mensaje, hermano. Allí hay mensaje. Con eso predicamos. Pero vamos a leer más. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: oiga, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces
haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Dejamos ahí la lectura, hermanos. Oramos. Padre, gracias por su presencia, gracias por su palabra, gracias por su poder, gracias por su amor. Permítanos, Padre bendito, poder aprender, poder recibir su palabra y poderla explicar. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, amados hermanos? Por favor, por favor, por favor, quiero que usted no se me distraiga, quiero que usted no se me vaya, porque tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender. La palabra de Dios tiene mucho por enseñarnos. Aquí, a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos, entramos a otra parte bonita que el libro de los Hechos nos quiere enseñar. Y le digo yo, o sea, si usted se pone a revisar exhaustivamente, se llama eso, hermanos, con detalle, con lujo de detalles, todo lo que la Biblia habla acerca de este señor llamado Cornelio, nos vamos a sorprender, porque hay varias cosas aquí que podemos aprender, hermanos, y esa es la meta. Quiero que usted me entienda esto. En esta parte, el Espíritu Santo, el Señor, nos está tratando de enseñar una nueva etapa, hermanos, que se estaba viviendo en aquella iglesia, que ya a esta altura ya no es una iglesia naciente, ya tiene sus años de estar funcionando. Pero hasta acá, hasta antes del capítulo número 10, regáleme un segundo de atención, todo lo que se había tratado, el ambiente, el lugar, más que todo las personas con las que se había venido tratando, hermanos, óigame, todos habían sido judíos. Judíos. ¿Quiénes son los judíos? Todos aquellos descendientes de Abraham, ¿verdad? Todos aquellos que pertenecían, que pertenecían al pueblo hebreo, ¿verdad? Todos esos son los judíos, todos esos eran parte del pueblo de Israel, parte de la nación de Israel. Los judíos, ellos en ese tiempo, bueno, siempre han sido celosos, pero especialmente en ese tiempo, hermanos, óigame, los judíos, ellos pensaban que solo para ellos era la bendición de Dios. Ellos se sentían que eran un pueblo exclusivo, ¿verdad? Que la bendición era solamente para ellos. No sé si usted se recuerda de un milagro que nosotros lo hemos hablado varias veces, donde una mujer cananea llegó a Jesucristo pidiendo un milagro. Y hermano, Jesucristo primero, cuando la mujer llegó, Jesucristo primero, óigame, primero la ignoró. Primero la ignoró. Después que la ignoró, pero como ella no se dio por vencido y siguió, después le llamó y le dijo, los milagros, óigame, los milagros son para los hijos, le digo, así le digo, los milagros son para el pan es para los hijos, óigame, no para los perrillos, así le digo, no para los perrillos. Y la mujer hizo crecer su fe, tuvo una fe tan grande que a pesar de que al principio el Señor Jesucristo la ignoró y después le dijo el pan, hablando de que los milagros y las bendiciones, especialmente los primeros que las deberían de haber recibido era el pueblo escogido por Dios, que era el pueblo judío. Pero la mujer se levanta y sale de ella una expresión, sale de ella una palabra, y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, oiga, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, y eso,
le agradó a mi Señor, eso le encantó a mi Señor. ¿Por qué, óigame hermano? ¿Por qué le encantó? Porque Él encontró en una mujer, óigame, en una persona que no era judía, encontró fe. Esta mujer no era judía y todos, óigame, todos los que no son judíos, ahí nos incluye a nosotros, todos los que no son judíos, se les llama, yo quiero que usted lo aprenda, todos los que no son judíos se les llama gentiles. O sea, solo el Señor hace una diferenciación entre judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Todos los que no somos judíos, ¿verdad? Aquí está el pueblo judío y aquí todos los demás, todos los que no somos judíos, somos llamados gentiles. Entonces, ellos pensaron, el judío fue muy celoso, hermano, de que la bendición era solo para ellos, que ellos eran el pueblo escogido. Definitivamente, sí es cierto, pueblo escogido. Pero, hermano, la bendición de Dios, el nuevo pacto, la apertura del nuevo pacto, no era solamente para ellos, sino que era para todos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Antes de entrar al versículo, capítulo 10, quiero que vaya usted a la palabra de Dios y busque el Evangelio según San Juan. Póngale una señal a Hechos 10 y vamos a Juan, Evangelio según San Juan. Busque capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Sin perder Hechos. ¿Lo tiene? Hechos 1:10. Juan, el Evangelio según San Juan, presenta a Jesucristo, ¿verdad? Como lo presenta desde el inicio como el verbo. Bueno, Juan lo presenta de diferentes maneras, pero en el capítulo 1 lo presenta como el verbo, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, en el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesucristo. Juan lo presenta de diferentes maneras. El versículo 10 dice, oiga, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ese problema lo tenemos hasta nuestro tiempo. ¿Por qué la gente vive mal? ¿Por qué la gente anda desordenadamente? ¿Por qué la gente no quiere nada con Dios? Porque no le ha conocido, hermano, no ha tenido un encuentro personal con mi Señor Jesucristo. Dice el verso 10, lo repito, en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11, oiga, ¿por qué no le conoció? A lo suyo, Jesucristo, a lo suyo vino. O sea, Él vino a lo suyo, a hacer lo que tenía que hacer, a perdonar al ser humano, a perdonar al pecador. Eso era lo suyo, ¿verdad? A lo suyo vino. O sea, Él venía a cumplir una misión especial aquí en la tierra. Él traía una encomienda, Él traía un mandato, Él sabía que venía, Él traía un propósito, ¿verdad? ¿Y cuál era ese propósito? Era venir a morir por todos los pecadores de acá de la tierra. Cuando le hablo yo por todos, estamos incluyendo judíos y gentiles. No solo judíos, ni solo gentiles,
Si los judíos no han querido entrar, no han querido creer, porque ellos tomaron la decisión de no creer que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios. Pero no termino de explicarle lo que yo le quiero decir. Jesucristo, el versículo 11, esto es bien importante. A lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Una misión que él traía. ¿Cuál era esa misión? Morir por la humanidad, para que la humanidad recibiera el perdón de pecados. A lo suyo vino, oiga, porque lo suyo es una cosa y los suyos son otros. Los suyos era la humanidad. A lo suyo vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Regáleme un segundo, hermano, por favor. ¿Quiénes eran los suyos? ¿O quiénes son los suyos? Los suyos, el pueblo escogido, Israel. Los suyos, el pueblo escogido, los judíos. Los suyos, el pueblo escogido, los hebreos, los descendientes de Abraham. Él vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Traer perdón para los suyos. No sé si no quiero confundirlo. Lo suyo de él era el propósito para lo que él vino. ¿Cuál era el propósito? Perdonar a la humanidad entera, no solo a los judíos, sino que gentiles, judíos y gentiles, toda la humanidad. Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El mundo, ya lo vimos en otra vez, el mundo tiene dos o tres interpretaciones, ¿verdad? Mundo es la parte de la tierra, sí, uno. Dos, la otra interpretación de mundo son todos los habitantes de la tierra. Y tres, la otra interpretación de mundo es el sistema mundanal en el que la gente vive, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de todos los seres humanos que habitan en la tierra, que ha dado a su Hijo, que lo ha entregado. Él dio a su Hijo como un regalo, lo entregó para que toda persona, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan 1:11 dice que Él vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Su propósito, ¿cuál era? Morir por la humanidad, para entregarle perdón, para poner el perdón a la disposición de ellos, para que ellos también, recibiendo ese perdón, recibiendo ese sacrificio, recibiendo a Cristo Jesús, ellos también gozaran de perdón de pecados y por ende salvación. Pero ¿qué pasa, hermano? Léalo conmigo. Verso 11: a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. ¿Qué significa esa palabra que no lo recibieron? No lo aceptaron como su Mesías esperado. ¿Quiénes fueron los suyos? El pueblo judío, porque el pueblo judío no creyó en Jesucristo, hermano. No creyó en mi Señor Jesucristo, no creyó en Él como su Salvador, no creyó en Él. Óigame, regáleme un segundo, no se me vaya a dormir. ¿Por qué no creyeron en Él como su Salvador? Porque ellos, Israel estaba esperando en esa época que Jesucristo vino. Ellos estaban esperando, hermano, un Mesías. El Mesías era un guerrero. Era un guerrero. Un guerrero que peleara en contra del imperio romano, que era el que los tenía oprimidos en esa época que Jesucristo vino. Ellos querían un Mesías terrenal, alguien que viniera y peleara en contra del gobierno que los tenía oprimidos, que venciera a ese gobierno, que venciera a esos enemigos, que les diera la victoria, que exhibiera al enemigo. Hermano, por eso allá en Apocalipsis, óigame, por eso allá en Apocalipsis Jesucristo aparece en un caballo blanco, y aparece porque esa era la figura del Mesías que ellos esperaban, porque el Mesías venía y aparecía en un caballo y arrastraba a su enemigo. Lo vencía y lo arrastraba, y todo lo veían. Los judíos esperaban que viniera un Mesías guerrero, que viniera a pelear, que viniera a derrotar al imperio que los estaba estorbando, que los estaba oprimiendo, que los tenía esclavizados, que los hacía trabajar y ellos no podían ser libres. Y aparece Jesucristo con una enseñanza y les viene y les dice: si alguien te pega en la mejilla derecha, ponele la otra que te vuelva a dar.
¿Y qué dijeron los judíos? No, nosotros no aceptamos eso. Lo que no entendieron ellos, amados hermanos, que el Mesías que estábamos recibiendo no era un Mesías terreno. Él venía a vencer el pecado. Él venía a vencer a Satanás. Él traía, hermanos, salvación y vida eterna. Óigame por favor, no se me duerma. Jesucristo, regáleme un segundo, Jesucristo, los judíos lo van a ver, óigame, los judíos lo van a ver a Él, lo van a ver como lo quisieron ver hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. Porque en la segunda venida Jesucristo no va a venir como siervo, como vino en su primera, que lo humillaron. No, en su segunda venida, cuando Él ya viene en su segunda venida, Él viene a imponer su reino terrenal aquí a la tierra y viene hermanos, con vara de hierro. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, óigame hermano, entonces los judíos van a creer en Él. Entonces, hasta ese momento. Pero mientras tanto los judíos no han querido creer en el Jesucristo. Si el judío cree en este tiempo en el Señor Jesucristo, el judío se convierte en parte de la iglesia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una palabra que quiere identificar, porque hay judíos que han creído. Hay judíos que han creído, quizás no son muchos, pero hay judíos que han creído. Y a los que han creído les llaman judíos mesiánicos. Que esa palabra no es correcta. Un judío que cree en el Señor Jesucristo es iglesia. Es parte de la iglesia, entra dentro de lo que nosotros llamamos iglesia. Entonces, Jesucristo vino, entregó su vida, derramó su sangre, fue crucificado, fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero la palabra del Señor en el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? No lo recibieron, no le recibieron, no le conocieron, no lo aceptaron, no lo vieron como el Mesías que era. Ahora aquí hay un versículo bonito, amados hermanos, versículo 12. Aquí hay un versículo bonito. Como los judíos no lo recibieron, versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos, ¿quiénes son todos? Judíos, gentiles, aquí entramos todos, aquí no hay solo los suyos, no, aquí todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Oiga bien, hermano, aquí este versículo tiene varias cosas. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes somos los que lo hemos recibido? Los que hemos creído que Él es el Mesías, los que hemos creído que Él vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, que Él vino a derramar su sangre preciosa por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esos somos todos los que le hemos recibido. No importa de qué nación, no importa de qué lugar, no importa de qué pueblo, no importa de qué sexo, no importa de qué color, todo, porque la ventana se abrió para todos. La oportunidad es para todos. Cristo está disponible para todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, oiga, los que hemos creído en Él y lo hemos aceptado, y lo confirma más abajo, a los que creen en su nombre. ¿Vale? Porque los judíos no han querido creer en Él, no lo han querido reconocer, no lo ven a Jesucristo como deberían de haberlo visto, como su Señor. A los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Yo quisiera que entendiéramos esto, porque este versículo es poderoso. Oiga, en el momento que usted lo recibió, en el momento que usted creyó en su nombre, que dice, le dio. ¿Qué le dio? Potestad. Esa palabra es bien importante, hermano. En el momento que usted lo recibió, en el momento que usted creyó en Él, le dio potestad, ¿qué? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y este es un gran pleito.
Este es un gran problema porque ese es un término legal. En el momento que usted creyó en Él, en el momento que usted lo recibió, oiga mi hermano, en ese momento, como aquellos lo despreciaron, como aquellos no lo quisieron, la puerta se abrió para todos. No es que Jesucristo vino solo por los judíos, Jesucristo vino por todos. Pero lo rechazaron aquellos y la bendición nos cayó a nosotros, todos los gentiles. Entonces la bendición está abierta para todos, todos los que queramos creer, ¿verdad? Entonces en el momento que usted cree, en el momento que usted lo recibe, oiga mi hermano, usted adquiere un nombre, usted adquiere un título. ¿Cuál es el título que usted adquiere? Hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es su título? Hijo de Dios. Entonces, y entonces, ¿cuál era mi título antes de haberlo recibido? Porque ese es el gran problema. La gente dice, es que mire, todos somos hijos de Dios. Y yo no me quiero, o sea, yo no voy a estar como judío egoísta diciendo usted no es hijo de Dios, no. Pero hermano, si la palabra de Dios dice que en el momento que creemos en Él, en el momento que lo recibimos, nos convertimos en hijos de Dios, entonces antes de ser hijos de Dios, ¿qué éramos? A ver, criaturas de Dios. ¿Qué es una criatura de Dios? Alguien creado por Dios. Todos fuimos creados por Dios, todos somos criaturas de Dios. Por eso el versículo allá, cuando Él da la gran comisión, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No dice a todo hijo, dice a toda criatura. Entonces la gente, como nosotros tenemos, hermanos, entendido, para usted, ¿qué es una criatura? ¿Qué es una criatura? Un bebé. Entonces la gente dice, entonces tenemos que irle a predicar a los bebés. Criaturas de Dios somos todos. Entonces usted y yo tenemos que buscar para predicarle a toda creación de Dios. Todo ser humano fue creado por Dios. Ni modo que también los animales son creación de Dios, pero tenemos que buscar a todas las personas que nosotros podamos compartirles la palabra del Señor. Entonces yo quiero que entendamos eso, hermano. En el momento que nosotros creímos, en el momento que nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos, ¿verdad? Todos somos creación, pero usted, lástima que no nos pueden dar sería bueno que hiciéramos un diploma y con su nombre, y era hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Cómo lo adquirimos? Haber creído. Todo es por fe. Entonces, hermano, ¿por qué le explico yo esto? Porque los judíos no lo quisieron, pero nosotros los gentiles lo reconocimos, lo aceptamos y la bendición ha sido tremenda. Vamos otra vez a Hechos. Hechos 10. ¿Lo tiene? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vengo. Cornelio no era judío. Cornelio era gentil. O sea, y Dios le va a mostrar a Pedro que la bendición, que el evangelio, que la salvación no era exclusiva para los judíos, sino que era para todos, porque en esta oportunidad, hermano, Cornelio no era judío.
no era, Cornelio era gentil, ¿verdad? Y Dios lo va a llevar a Pedro, ¿verdad? Dios se le muestra a Pedro y le indica, le pide que tiene que ir a predicarle a Cornelio, ¿verdad? Pero antes de que Dios le muestre a Pedro que tiene que ir a predicarle a Cornelio, ya Dios le dio una visión, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa visión, verdad? Cornelio veía muchos animales, cuadrúpedos y todo, y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no, pues no puedo, no es correcto. Y el Señor le dijo: lo que ha sido purificado, lo que ha sido limpiado, ¿verdad?, lo puedes consumir. Entonces Dios le estaba dando una visión, una revelación. Dice que Pedro estaba en un éxtasis, ¿verdad? Y lo que el Señor le estaba mostrando, oiga mi hermano, lo que el Señor le estaba mostrando, que no había diferencia entre judíos y gentiles, que la salvación era para todos, que el evangelio no tiene fronteras, no tiene límites. O sea, la salvación es para todos. Dios no ha venido Jesucristo no vino a morir por un grupo determinado, por ciertas personas. El evangelio es para todos. Entonces, eso quiero yo que lo entendamos. Y aquí en el capítulo número 10, nosotros empezamos, ¿verdad?, a entrar al pueblo gentil. Es más, el apóstol Pablo fue el apóstol llamado para predicarle a los gentiles. Amados hermanos, tengo que parar, el tiempo se nos terminó, ¿verdad? Primero Dios, usted y yo nos interesemos, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a entrar ya así al detalle, porque este señor Cornelio tiene mucho que enseñarlo. Tiene mucho que enseñar, ¿verdad? Y primero Dios, vamos a aprender más. Padre, en el nombre santo de su Hijo Jesús, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por su presencia en este lugar. Le damos gracias, Señor, porque usted es grande, usted es bueno, usted es maravilloso. Sin nosotros merecernos nada, usted fue a la cruz, usted murió en la cruz del Calvario, usted derramó su sangre en la cruz del Calvario para entregarnos perdón de pecado, para regalarnos salvación, para traer a nosotros esa justificación que solamente usted nos podía dar. Señor, en el nombre santo de su Hijo Jesús, en esta noche le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Gracias, Señor. Ayúdeme a cantar, mi hermano, alabe al Todopoderoso. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, en el nombre santo de su Hijo Jesús, le damos gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Le damos gracias, Señor, porque a usted le ha placido darnos ese privilegio de ser llamados hijos suyos. Nosotros no nos merecemos nada, somos pecadores, personas que fallamos, personas que cometemos errores, pero por su bendita misericordia estamos en pie. Y nuestro anhelo, nuestro deseo sincero,
cada día es poderlo alabar, poderlo adorar y poderlo exaltar como verdaderamente usted se lo merece. Nosotros reconocemos que usted murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros reconocemos que es el Mesías esperado. Nosotros reconocemos, Padre bendito, que usted vino a entregar su vida para darnos el privilegio y darnos la oportunidad de recibir vida eterna, Padre. Gracias le damos, Padre. Oramos, clamamos por la madre de mi hermana Ilse, por ese problema de salud que ella está viviendo, para que usted la recupere, para que usted la levante, para que usted le dé fuerza nuevas para seguir hacia adelante. Oramos por mi hermana Leti, oramos por sus hijos, Señor, para que usted sea obrando, para que usted sea manifestándose, para que usted sea regalándole, Señor, esa bendición a mis hermanos que necesitan, Padre. Yo sé que ellos tienen un Padre y ese Padre es usted, Padre. Gracias le damos por todo. Bendiga a cada uno de los que están acá reunidos, aquellos que nos han estado viendo por medio de la televisión, Señor, todos aquellos que necesitamos, Padre, haga un milagro en nuestra vida, que su Santo Espíritu nos regale su bendición. Llévenos con bien de regreso a casa, se lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Salude a su hermano antes de ir a su casita.